Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la invitación. Últimamente me pasa que me comunico mucho con los jugadores de fútbol. Constantemente, mucho más que antes incluso. Más allá de que juego al fútbol, no sé, desde que tengo uso de razón. Ahora, los jugadores de fútbol me llaman y conversamos sobre conceptos que tienen que ver con los derechos, con el trabajo, con la discriminación, con el género. Pero es verdad que no pasa mucho que me llame un jugador de fútbol para hablar de lenguaje. Entonces, eso para mí es un privilegio y un orgullo. Primero te voy a pedir una lapicera, porque voy a mirar una cosita que está acá, para que quede un poco más claro. Ahí está. ¿Qué hizo? No sé qué dice. Poeta, dice. Poeta. Te voy a explicar. Cuando me dijeron que íbamos a hablar sobre el lenguaje o sobre el fútbol como generador del lenguaje, yo pensé en algunos ejemplos. 4 ejemplos. El primero es una historia personal que tiene 3 tiempos. El primer tiempo, el primer acto sería en la cancha de Central Español, jugando con Miramar, un clásico del Muro, donde un hincha de Central Español, totalmente distinguible porque éramos bastante pocos en la cancha, me gritó en determinada jugada: ¡dedicate a la poesía! O sea que yo recibí todo como de la misma forma que lo recibieron ustedes. No sé, creo que acá hasta empatamos. Igual, tampoco tiembla el mundo con el clásico del Muro, al menos no para todos. Después, yo a eso respondí con un popular dedo para arriba. Al tiempo, jugando en Liverpool, eso también podría ser como un neologismo, ¿no? El término de Liverpool. Estábamos jugando un partido contra Canadian en Canelones, partido que nosotros, como mandaba la institución y el presente de la institución, de haber bajado a la B en una situación económica hasta favorable, cosa que no abunda, teníamos que ganar. Además teníamos un plantelazo, jugaba Alfaro, jugaba Pesolano, jugaba Junior Arias, bueno, y habíamos algunos obreros del ascenso. Y ese partido iba 1-1 y era imposible entrar a la Canadian, o sea, no había posibilidad de entrar por ningún tipo de... No dejaban ni una rendija para pichar lo que pasaba adentro del área. Entonces me toca una pelota contra la hinchada de Liverpool y la paro con la técnica que me caracteriza, y observo, ¿no?, a dónde iba a poner el pase largo. Y claro, observé, y cuando bajé la mirada para darle a la pelota se había ido picando para afuera, para el óvulo, ¿no? Y la hinchada de Liverpool estaba enfervorizada conmigo porque había dejado ir una pelota totalmente estúpida, digamos. Bueno, entonces todo esto fue en segundos, como pasa con todas las jugadas. Yo la vi picando, salirse de la cancha, y yo también sentí la misma bronca que estaban sintiendo los hinchas de Liverpool. Y entonces le pegué con una violencia a esa pelota y la saqué literalmente del estadio, no metafóricamente. A eso siguió una sarta de insultadas y de puteadas sobre mi cadáver, a lo que yo respondí de la misma manera. A partir de ahí empezó una relación con los hinchas de Liverpool un poco tensa, pero que después se terminó convirtiendo porque pasé un tiempo lesionado y iba a la tribuna. Entonces ahí me hice unos cuantos amigos. Y recientemente, el año pasado, jugando para Albion, el primer partido en la C que a mí me tocaba jugar, que era todo para mí un acontecimiento, haber jugado en la A, en la B, en la C, en el exterior, te da como diferentes panoramas de lo que es el fútbol. Entonces era mi primer partido en la C contra Platense, en la cancha de Salus. Y bueno, los hinchas de Platense son populares también, conocidos por su efervescencia. Y los hinchas de Albion eran mi viejo, mi hermano y el David.
porque tenemos un hincha. Entonces, entre la cantidad de cosas que nos gritaron los hinchas de Platense a los jugadores de Albion, hubo alguien que se rescató de que yo era escritor y que escribía poesía. Entonces empezó: dedícate a escribir poesía, que ya me lo habían gritado; dedícate a escribir, que ya me lo habían gritado. Hasta que en un momento este personaje, que nunca pude saber quién era, capaz que si alguno lo conoce, me dirá, se le ocurrió gritarme: ¡Lucas! ¡Dedicale un poema a tu madre! Y yo lo agradecí eso en realidad. Dije, tienen razón, nunca le escribí un poema a mi madre. Entonces escribí un poema a mi madre, que dice así: Madre, el rumor de las hinchadas te recuerda, en la piel como un tatuaje, en una nube de tierra, en la baba de un platero que me manda a la mierda. Sigo entonces con tu fuerza entre el barro y la miseria. Se oyen tiros, ladran perros, dicen que el barrio es una fiesta. Pero la fiesta está adentro, madre, que la hinchada te recuerda. Me quedo con los bombos, los platillos, las banderas. Te regalo los colores de 2 cuadros en reyerta. Tú, madre, que me has dado la vida, igual que la madre del hincha Ortiva. No entiendo de insultos que te describan. Y aplaude las hinchadas creativas. Gracias a un hincha te escribí un poema. Quise decirte las cosas más bellas. Prendan las bengalas, bombas brasileras, sacudan banderas que acá están mi vieja. Bueno, hace algunos días lanzamos al mundo de las redes, le contamos a la gente por ese medio que va a salir una segunda vuelta de Pelota de Papel. Pelota de Papel es un libro de cuentos escritos por jugadores de fútbol que salió en 2016, creo, y que incluyó 24 cuentos, si no me equivoco, de jugadores de fútbol, entre ellos Mascherano, el Patón Guzmán, Seba Domínguez, Pablo Aymar, Papelito Fernández, el Piqui Casulo. Y ahora vamos a lanzar el segundo tomo con más de 40 cuentos. Javier Saviola, Fernando Gago, Diego Lugano, el Coco Conde, Santiago Morín del Albion, el Piqui Casulo de vuelta, Papelito Fernández de vuelta, Emiliano Alfaro. Somos más de 60 que escribimos un cuento, que nos metimos en la aventura de escribir un cuento. Porque lo raro no es que el jugador de fútbol escriba un cuento. Lo raro en todo caso es escribir un cuento. Porque no todo el mundo escribe cuentos. Como no todo el mundo escucha cuentos que alguien le lee, o como no todo el mundo lee cuentos en voz alta. Parece que leer cuentos fuera solo para gurises, ¿no? Es como una pequeña crianza que se hace. Te regalamos un par de libros, te leemos un cuento, en el mejor de los casos, ¿no? Y después cuando sos grande, olvídate, claro. Y eso es algo que a mí me preocupa realmente, me parece fundamental. Entonces, hablando de Pelota de Papel y de jugadores que escriben, y jugadores que me invitan a hablar sobre el lenguaje, voy a leer el segundo ejemplo, que es un fragmento de un libro que se llama Orsay en el Paraíso y que es de Pepe Sacía. Es un fragmento de Puerto Sajonia. Mi primera bronca con Peñarol fue en Puerto Sajonia por la Libertadores contra el Olimpia de Paraguay. A Puerto Sajonia me llevaron con custodia. Sucedió que acá el choque había sido bastante violento y yo había hecho expulsar a Echagüe, un lateral del Olimpia. En Asunción había una bronca tremenda. Decían, entre otras cosas, que me iban a matar y los diarios daban una manija impresionante. A tanto llegó el asunto que 2 días antes del viaje, los dirigentes de Peñarol me llamaron para comunicarme que no me llevaban, tratando de evitar cualquier inconveniente. Yo les contesté lisa y llanamente: si no me llevan, no juego nunca más en Peñarol. Así que viajé medio de prepo. Me cuidaban como a un presidente de la República. Para llegar a mí había que pasar varios filtros. ¿Y qué filtros? Toda aquella muchachada que nos seguía a todos lados, el Pocho González, el Turco Calic, el Tito Blanco, entre otros. Yo iba del hotel a la práctica o al partido, nada más. El encuentro fue duro, durísimo. Finalmente,
Logramos imponernos, empatando con un penal que tardé como 10 minutos en tirarlo, porque desde las tribunas llovían piedras y naranjas podridas. Yo agarré una que estaba apenas madura y me puse a comerla, mientras el juez esperaba a que la hinchada se calmara para hacer tirar el penal. 3 minutos después del empate de penal, ejecuté un tiro libre cerca del área que, tras tocarla el golero, pegó en el travesaño y Cubilla en el rebote la metió adentro. Ganábamos 2-1 y los paraguayos empezaron a las agresiones. 2 jugadores de ellos fueron expulsados. Al presidente de Peñarol, el contador Gastón Welfi, le abrieron la cabeza de una pedrada. Pero lo peor empezó cuando el juez pitó el final. No nos podíamos arrimar al túnel porque era una cortina de proyectiles. Estuvimos como 2 horas en el círculo central, donde los naranjazos y las pedradas llegaban muertos. En el vestuario, ya de noche, trataron de forzar la puerta. Ahí sí, si llegaban a entrar, no lo estaría contando. Bueno, el tercer ejemplo es de Enrique Strázulas. Está en el mismo libro, a modo de ultílogo. Tuve que ir a buscar lo que era un ultílogo. Es un discurso que está al final de una obra. Y es un fragmento de Aprendiz del Barro, que dice más o menos así. Marqué como 40 cosas acá. Dice así: la coleada más dura fue en Sajonia, contra los paraguayos. Era de vida o muerte ese partido y había que ganarlo. Viajó bajo amenaza sin remedio, les cantó que iba igual y no anotaron. La indiada lo quería ver partido, ese día lo quebraban. Era bravo salir entre el gentío, los silbidos, la lluvia de naranjas. Algunos parecían balas verdes, metidos en el pozo, sin ánimo, sin garra. Les pidió que salieran despacito, 1 a 1, sin prisa, caminando. Ninguno iba a correr, él fue primero, con la guinda en el hueco del sobaco. Ahí estalló Sajonia, fue de golpe, apenas lo miraron, le llovieron insultos y botellas, el túnel quedó atrás, el alambrado, los naranjazos rebotando cerca, ya con los zurras, no silbaba nadie. Golpe de luz del Taita esa salida, una jugada para no olvidarla. Los paraguas entraron a dar duro, era la orden, achicar de entrada. Y le salió al revés, fue un pelo a pelo, un cuerpo a cuerpo de tapones altos. Aquí nadie se achica, nadie afloja. Y la cuereada la ganó a latazos. 1 a 1 el penal, barrida y pito. El porteño cobró, quedó jugado. Fue al punto blanco y la pidió enseguida, porque el penal lo vio todo el estadio. El Colonial ganaba si iba adentro. Hervía el Sajonia, todos protestaban. Si alguno la metía era seguro, pateaba él, llovían las naranjas. De pronto la sacó, pensó 2 veces, y el porteño pedía que tirara. No me complique más, tírelo ahora. La colocó otra vez, se afirmó lento, como triste venía caminando. En los 3 palos el guardián nervioso, agazapado como una tarántula, parecía una araña, parecía un futuro fusilado. Él, manso, se acercó, miró las redes y la durmió en el fondo. Sajonia era una lápida, era un velorio aquello, era una misa, era una catedral de madrugada. Ahora que estoy alejado del fútbol y de hace un tiempo, porque he cobrado bastante salteado, hago talleres, doy talleres de literatura y fútbol. A veces doy talleres con adolescentes, a veces doy talleres con privados de libertad, y a veces doy talleres con mayores de 60 años, como hoy que fui, y les conté que venía para acá. Entonces el cuarto ejemplo, porque me parece que eso es lo importante, estar empapados de derechos y de conceptos como el trabajo para poder llamarse entre los jugadores y hablar de esas cosas. Entonces escribir, más allá de que quienes más leen, mejor escriben, y eso parecería ser una regla inquebrantable, para escribir hay que estar también entre las letras y tener la oportunidad de tener libros en casa, como tenía yo. Yo fui un privilegiado. Como 4 comidas por día desde que nací. Y además tuve libros y tuve pelota. Entonces, el cuarto ejemplo es un poema que está acá. Y que muchas veces lo hacemos con mis compañeros, mis alumnos, digamos. Son más grandes que yo.
Pero el poema no está dicho, ni está escrito. El poema hay que escribirlo. Tanta cosa que no es sencilla, pero con gusto. Buenas noches para todos, y verdaderamente cuando me fui a visitar Gerardo me sentí muy honrado, no solamente como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino como hombre de fútbol también, ¿no? que creo que los futboleros, yo repito siempre esta frase, digo, porque es muy importante. Ser hombre de fútbol es vivir el fútbol, es sentirlo, es respirarlo, con todas sus pros y sus contras, ¿no? En la victoria festejando, pero también en las derrotas, uno entristeciéndose o viendo de repente uno mismo ver a su equipo perder o la propia selección, ¿no? Pero eso es el fútbol, por eso aceptamos este gran desafío importante para los dirigentes que normalmente no tenemos estos ámbitos de expresión o de hablar del fútbol desde otro punto de vista. Normalmente el dirigente siempre, para también ya mencionar otra frase que, como dice la letra que la canta el Canario Luna, me pusieron todavía de bolero y siempre tapando agujeros. Eso es lo que normalmente tenemos como función o labor, aunque por supuesto también hay cosas muy sacrificantes, pero la responsabilidad del dirigente y lo complejo que es el fútbol lleva a que por ahí o pierda de vista, o también, digo, no estoy acostumbrado a participar de un evento, de una sesión como esta noche. Por eso para mí es un orgullo, es una honra, y agradezco nuevamente a Gerardo y a la Academia Nacional de Letras que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Y bueno, he tenido que pensar mucho y también anotar algunas cosas, que muchas ya se dijeron acá esta noche, pero lo que no tengo duda, y repasando algunas frases, algunas palabras, y leyendo en el poco tiempo que tenemos alguna cosa referente, digamos, a lo que significa el lenguaje, sin dudas que el fútbol es un gran generador del lenguaje. Y no es de ahora, ha sido desde su historia, lo fue, lo es hoy, en el presente, y lo será. El fútbol es inagotable y es permanentemente generador de frases, palabras que representan situaciones, hechos, como decía, victorias, frustraciones, depende de la situación en que esté. Eso hace que sea tan rico, y que también, por supuesto, tiene sus grandes frases, sus grandes palabras, digamos, positivas, pero también tiene de las otras, porque el fútbol es pasión, y porque lo que significa, sobre todo en Uruguay, el fútbol, es decir, lleva a que esa pasión sea compleja de administrar, y a su vez, cuando uno la traduce en el lenguaje, no siempre es lindo, no siempre es bella, pero hay de todo. A ver, nos pusimos a escribir algunas cosas, algunas palabras, recordando, bueno, por supuesto que hay, yo creo que hay cientos, no sé, creo que escribí más de 100 palabras, algunas las van a poder ver ahí, pero hay clásicos, hay grandes clásicos, generados desde todo ámbito, y esa es otra de las cosas que tiene el fútbol. El fútbol genera lenguaje desde dentro de la cancha, desde fuera de la cancha, desde sus protagonistas, es decir, desde los jugadores, desde los técnicos, desde los periodistas, desde la hinchada, que todo se traslada en un país como el Uruguay, se traslada y se traduce en nuestra vida cotidiana. Vemos permanentemente, todos los días, no es necesario ir a un partido de fútbol o mirar un partido de fútbol por televisión, digo, para estar repitiendo permanentemente frases o expresiones que realmente están relacionadas con lo que es el fútbol. Pero bueno, anotamos algunas, por ejemplo, nosotros somos especialistas en algunas cosas, ¿no? Cada vez que vamos a un mundial o una Copa América, hablamos del grupo de la muerte, siempre el grupo de la muerte. Alguna vez seguramente la habrán escuchado. O bueno, la pelota dividida, el famoso pizarreo, canchereo, o bueno, esa expresión enigmática también, como lo ves, dejarla picando. ¿Qué es dejarla picando? Todos, es decir, que todos morimos porque la pelota deja picando, a ver si Agustín le pega en vez de tirarla afuera como hoy la mete. Pero bueno,
Al hacer la lista también, que van a aparecer muchas más palabras y expresiones, también me di cuenta que, claro, que en cada expresión o en cada palabra también hay un sentido, tiene un sentimiento, la palabra tiene un sentimiento, tiene una mirada, y está. Cuando uno se utiliza una palabra para describir una situación en el fútbol, está hasta, yo diría, como tomando una postura ante la vida, eso significa. Y cuando uno repasa las palabras, bueno, reflejan sensaciones muy diferentes, depende de las palabras, de las expresiones que uno enuncia, ¿no? No es lo mismo, digamos, cuando se dice con los tapones de punta o se juega la chique, no es lo mismo y está poniendo el foco en una cosa diferente cuando uno dice, bueno, de taquito o en una baldosa o hacer una moña, ¿no? Es decir, tiene un sentido distinto. Entonces la palabra y las expresiones en el fútbol tienen un sentido, tienen una mirada y, como les decía, tienen hasta una postura y forma de vivir y de sentir. Entonces, en función de tantas expresiones y tantas palabras que existen desde el fútbol y que van generando ese rico lenguaje, se me ocurrió ir haciendo una categorización en función de ese sentido. Y puse una primera categoría que está relacionada cuando uno mira el fútbol o ve, digamos, un partido desde el sentido, lo analiza desde el sentido del espectáculo. El fútbol para nosotros, o por lo menos para mí, es un arte. Tiene riquezas de arte sin ningún lugar a duda. Y en ese sentido, bueno, surgen palabras y expresiones hermosas, como hacer un gol de media cancha, o como decía, cortita y al pie, que es la técnica y el arte pura, o sea, dame la cortita y al pie, aunque sea discutido, como decía Chafino, o clavarla en el ángulo. Es decir, son palabras que las usamos, como yo les decía anteriormente, no las usamos solamente para referirnos cuando uno ve un gol que entra en el ángulo, sino que cuando le va bien en una cosa, o en una tarea, o en el trabajo, va y le dice al otro, la clavé en el ángulo. Lo decimos permanentemente. O hoy hice un gol de media cancha, porque, no sé, me salió bien. Son expresiones que nosotros las tenemos realmente intrínsecamente dentro, es decir, muy atesoradas, digo, porque eso significa en definitiva el lenguaje del fútbol y significa esa pasión para los uruguayos, ¿no? En una segunda categoría puse otras expresiones que van siempre hablando del sentido de las palabras y el sentido de las frases. Puse expresiones que casi están en la vereda de enfrente, ¿no? Casi ocupan el lugar opuesto, donde realmente, es decir, ahí se ve el fútbol ya no como espectáculo, no como arte, como que lo estábamos viendo recién, sino que ya es más bien, lo miramos como el fútbol resultado. Había un técnico famoso que tenía una frase que decía, bueno, en el fútbol lo único que importa es ganar. Entonces hay frases también para explicar esa filosofía de sentir, de ver el fútbol. No sé, están evidentemente son frases que están relacionadas precisamente con la idea de sacrificio, de vamos a lo práctico, de la eficacia para poder conseguir el resultado. Y ahí tenemos, bueno, no sé, cuando decimos patearla para adelante, o de punta y para arriba, o embarrar la cancha, vamos a embarrar la cancha, falta poco minutos sirve el empate, pero vamos a embarrar la cancha, vamos al tiempo, vamos a poner la bañadera o colgado, todos colgados del travesaño. Es decir, tienen el sentido precisamente de mirar el fútbol desde otro punto de vista, pero evidentemente se suma a ese rico lenguaje que genera, es decir, esta pasión. Hay una tercera categoría, que para mí es la más linda y la que me gusta más, que es aquellas expresiones que están conectadas directamente con la dimensión épica, con lo emocional, con aquello que es irracional, con aquello que genera el lograr algo que prácticamente es imposible, que nosotros somos especialistas en eso. Con aquello que sin duda tiene mucho que ver con esa frase y expresión que los pinta de cuerpo entero los uruguayos y que siempre, ¿qué le pedimos a un jugador? Transpirar la camiseta. No le pedimos que anda a jugar bien, ni siquiera capaz que le decimos, bueno, anda a ganar, no, transpirar la camiseta, deja todo,
Lo importante es decir, es dejar todo. Eso es una forma también de sentir y de ver el fútbol, y que nos ha llevado precisamente a lograr las cosas tan importantes y prácticamente imposibles y utópicas que ha logrado Uruguay en el fútbol. Para mí, la más representativa de todo es cuando nosotros, es esa frase famosa, bueno, afloró la garra charrúa. Eso está absolutamente ligado y relacionado con algo que tenemos nosotros entre los uruguayos en el corazón, que se transmite de generación en generación a través del tiempo. Es que la garra charrúa significa saber decir que podemos, saber que un día lo hicimos como lo hicimos en el 24, en el 28, en el 30, después en el 50, con las Copas Américas. Ahora ya en un fútbol mucho más complicado, decir, el cuarto puesto en Sudáfrica, y hoy teniendo una selección nacional en un mundo distinto, vuelvo a reiterar, digo, pero siendo con la misma población de siempre, porque esa es otra cosa que hay que rescatar, y no es un dato menor, es decir, es un detalle muy importante. Uruguay tiene la misma población de siempre. Sin embargo, hay países, los que compiten con Uruguay, todos han aumentado la población. No solamente han aumentado sus recursos, solamente han mejorado futbolísticamente, sino que además han mejorado, pero ha aumentado la población. Por ejemplo, ya hoy en Sudamérica, Colombia es un país que tiene más población que la Argentina, tiene más de 50 millones de habitantes. Y eso hoy en el mundo comercial globalizado y en un fútbol profesional importa y mucho, o influye y mucho. No importa y mucho, influye y mucho. Pero nosotros igual seguimos conservando cosas que nos hacen pensar y creer en que lo vamos a poder hacer de nuevo. Y ahí está, bueno, esa expresión mágica, como es la garra charrúa. Después había puesto una cuarta categoría ya, bueno, algo ya, también son expresiones del fútbol muy común, pero que también generan lenguaje, pero ya son más relacionadas con lo que tiene que ver con el juego en sí, de donde salen de los técnicos, sobre todo de los jugadores, o también de los periodistas, o cuando analizan un partido. Ya es más racional, más elaborado, cuando hablamos de figuras tácticas, si jugamos con 3, si jugamos con línea de 3, si jugamos con volante tapón, si jugamos, no sé. O como te dicen también los técnicos cuando responden alguna pregunta y le dicen, no, estás para campeón, y no, vamos paso a paso. Una de las célebres palabras. Partido a partido. Toda una filosofía. Que lo dijo un gran filósofo como estás a Marco. Pero bueno, también tienen mucho que ver con ese lenguaje tan rico que genera este maravilloso deporte y esta maravillosa pasión. Y después hay muchas más que ya se han dicho acá, que también hay una cantidad de frases y de palabras que por ahí nos pintan lo que es lo que nosotros llamamos el folclore del fútbol, que también es una expresión muy futbolera, ¿no? El folclore del fútbol. El folclore es como lo tomamos o lo interpretamos, que bueno, como que hay cosas en el fútbol que no es que valga todo, no es que vale todo, pero sí hay expresiones que representan, como decía anteriormente, hechos todos entreverados. Y bueno, a ver, ahí anoté algunas, por ejemplo, creo que están ahí arriba también, digo, pero ¿cuántas veces decimos nosotros a un amigo o a un conocido, le decimos, mira, este es un penal? Bueno, muchas veces. O un gol en contra. O un gol en contra, este es un gol en contra también. O bueno, por sacar también incluir a una figura del periodismo como fue Rubén Casco, que quedó patentizada también esa frase en el folclore del fútbol, digo, que es atento Casco, cuando lo llamaban decía atento Casco. Sí. ¿No? Y tenía todo un sentido, ¿no? Digo, porque era el vestuarista, creo que llamaba, y lo decía ya de una forma muy particular. Sí, ya era prácticamente un teatro, porque Casco sabía que lo iban a llamar. Entonces el periodista tenía que decirlo de determinada forma, y quedó como también como, creo, una forma de expresar o de comunicar del periodismo deportivo. Pero bueno, seguramente habrán muchas más categorías, y seguramente sí, expertos jornalistas, si se ponen a trabajar en el tema, harán una clasificación mucho mejor que la mía, o mucho más certera.
Pero también me ayudó a ver que haciendo esta clasificación, es decir, sin duda hay otra categoría de palabras y de frases que son aquellas frases que son muy nuestras. O hay algunas que las adoptamos como propias, aunque son también rioplatenses, porque lo que hablaba Alfredo, también creo que Burel al principio, la historia del fútbol es del Río de la Plata, no es solamente de Uruguay o de Argentina. El fútbol nació al mismo tiempo en el Río de la Plata y traído por los ingleses, y produjo el mismo efecto, se instaló en las mismas clases sociales tanto en Uruguay como en Argentina. El fútbol no nació, hay una equivocación de mucha gente que nació en los barrios pobres, no es así. El fútbol primero fue de las altas clases sociales, de la aristocracia, para después sí bajar al pueblo, y el pueblo lo masificó, lo adoptó hasta el día de hoy, ¿no? Pero hay frases que son, como decía, futboleras uruguayas, o del Río de la Plata, como quieran llamar, y que están vinculadas también a algunos hechos que han sido históricos, que han sido épicos, como por ejemplo el Mundial del 30. Te hicieron la del 30, esa también está. Bueno, tuya, Héctor, que ya la dijeron, las de afuera son de palo, goles cerrados son goles en contra, y hay una que a mí me encanta porque, o sea, no es que me encante, ¿no? Digo, pero hay una que nos identifica sobre todo la última etapa no esta última etapa, por suerte, sino la de por ahí algunos años atrás, que es matemáticamente tenemos chance. No, esa es fantástica. La popularizó Auchaín. Auchaín la popularizó. Pero también marca y va siendo parte de ese rico lenguaje que el fútbol genera, porque en matemática tenemos chance, lógicamente surge el hecho de que para clasificar, si mandábamos ahí, entonces agarramos la calculadora. Por suerte en este mundial, la clasificación para Rusia, tiramos la calculadora casi ya en las últimas fechas, y pudimos festejar con mucha tranquilidad, algo que también nos llena de orgullo y de satisfacción. Pero bueno, a ver, hay muchas más. Estas expresiones no son solo uruguayas por el territorio, sino son uruguayas por su identidad. El lenguaje no son palabras vacías, sino que el lenguaje es la traducción de la manera de vivir, de pensar, de sentir, de cómo se identifica un país, una comunidad. Y las palabras uruguayas, es decir, no se podrían, o no podrían haber sido creadas en cualquier país. Hay palabras que solamente son creadas acá, y no es al azar. No son al azar, sino que son porque también tienen la explicación de cómo sentimos nosotros, cómo vivimos nosotros. Y esas vivencias o ese sentir es único e intransferible del uruguayo. Y es, por suerte, lo que siendo un país tan pequeño nos identifica de los demás, que nos identifica de los otros. Yo estoy seguro, aunque ustedes me van a tildar de exagerado, pero estoy seguro que si un día nuestra especie desapareciera del planeta y viniera una civilización extraterrestre, estoy seguro que leyendo nuestras frases futboleras sabría perfectamente quiénes fuimos, y sabría perfectamente cómo vivimos, y sabría perfectamente las características que tuvimos como pueblo, como identidad. Estoy seguro de ello, porque en las frases y en las palabras que el fútbol ha dejado a través de la historia y que sigue dejando, no tengo ninguna duda de que, como les decía anteriormente, identifica la forma de sentir y de vivir de nuestra nación. El fútbol es uno de los mayores constructores, si no es el mayor constructor de identidad para los uruguayos. Y el lenguaje también es una de las máximas señas de identidad de una nación. Nosotros en el fútbol encontramos nuestra proyección. En la cancha, lo que decía anteriormente, traducimos el escenario de nuestra vida como sociedad, con todas las virtudes, con los defectos, con las contradicciones, también con nuestras conquistas, alegrías, pero también con nuestras decepciones y contra nuestra derrota, que por supuesto las hemos tenido. Uruguay es un país con una historia extremadamente joven, y encontramos nuestra épica en el fútbol. A nuestras míticas y escasas batallas, que por suerte decir somos un país civilizado, tranquilo
y ya hace mucho tiempo, eso fue al principio para lograr nuestra independencia, pero después hemos siempre encontrado los caminos de paz, ¿no? Que es una cosa que también nos diferencia con otras naciones. Pero a esas viejas batallas, épicas batallas, nosotros le sumamos, y el uruguayo le suma inexorablemente la conquista de Colombes, la conquista de Ámsterdam, la conquista de Maracaná. Porque verdaderamente para un país que vive en paz y pacífico y que no tuvo grandes problemas, realmente decir esas conquistas siendo un país tan pequeño se tradujeron precisamente en verdaderas batallas. Se transmitieron y se tradujeron en verdaderas batallas, porque fueron verdaderas batallas y uno se pone, como decía, cuando ganamos el primer campeonato olímpico, decía, me olvidé, pero sabe Alfredo, tiene una memoria bárbara, ¿no? La frase que decía, bueno, dejamos ser un punto, dejamos ser un punto en el mapa. Es decir, eso significaba porque esa victoria nos ponía por primera vez ante el mundo. Por primera vez, tal vez muchos, más en esa época las comunicaciones eran totalmente distintas, por primera vez se nombraba el país, se decía el nombre de Uruguay, y nada menos que Uruguay campeón. Ahora, en un país donde tan pequeño y en un país donde siempre tiene la misma población, porque es una población que no crece, donde está enclavados geográficamente lejos de los grandes centros desarrollados de Europa, por ejemplo, y bueno, y ahora con los mercados asiáticos que también muestran en algunos países un desarrollo muy importante. Y además de ello, enclavados, o sea, metidos entre dos gigantes, como son Argentina y Brasil. Es lógico, es absolutamente lógico que la astucia y la rebeldía y ese aferrarse a lo que sea, verdaderamente decir, sea nuestra identidad. En un contexto tan complicado y tan desafiante, o sea, no hay otra forma de creer que podamos salir adelante si no transpiramos, como decíamos, o si no sudamos la camiseta, o si no lo dejamos todo en la cancha, como también decía, o si para ganar un partido, sea que sea de fútbol o de la vida, no en algún momento nos aferramos y ponemos todo la bañadera o nos colgamos del travesaño, o la tiramos al óvol, o otra de las frases célebres del fútbol, hay que trancar fuerte. Trancamos fuerte. Eso es lógico, porque somos un país realmente sí, muy pequeños en ese sentido. Entonces siempre nosotros, siempre el uruguayo que nos da distintas negativos, y a veces nos pasamos negativos, pero todo esto tiene que ver con que nosotros siempre ante un partido de fútbol, y frente también a otras órdenes de la vida, por todo esto que veníamos, esta característica que venimos enunciando y estas características que tenemos, es claro que siempre vamos a partir o tendemos a querer, y yo creo que partimos siempre, desde la adversidad. Nunca partimos con el viento a favor. Es decir, nunca vamos a jugar de banca, siempre de punto. Pero tiene que ver precisamente sí, con todo esto que estábamos hablando. Nuestras victorias nunca van a ser lógicas ni previsibles. Es decir, siempre nuestras victorias serán gestas, serán hazañas, serán sorpresas para muchos, sorpresas para el mundo. Serán un maracanazo, como decía Alfredo, que ya es una palabra y una expresión que no solamente ya es uruguaya, sino que la adoptan casi en el mundo hasta para poner titulares en los diarios de otros países. Hacemos un culto tan fuerte a la épica de un equipo cuando logra cosas importantes que al final terminamos lográndose esas cosas que en verdad parecen no tener lógica. En lo previo parecen no tener lógica. Y a esta altura del partido tenemos que reconocer que el fútbol uruguayo además ha logrado cosas que son demasiado difíciles de explicar. Nadie puede más entender nuestra relación con la adversidad y el sufrimiento
como cosas ineludibles en nuestro camino a esos sueños que ya hemos conquistado. En el lenguaje podemos encontrar y entender nuestros avances, nuestros logros, nuestras virtudes y también nuestras miserias. Pero también hay algunas palabras que nos muestran la complejidad que tenemos en la relación que tenemos nosotros con esa pasión futbolera. ¿Por qué? Porque manejar esa pasión es tan fuerte por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos enunciado, por todas las frases, por todo el lenguaje que se ha creado, por todo lo que vivimos, por todo lo que sentimos, por cómo sentimos nosotros. Es tan fuerte que también es una relación compleja y difícil de administrar. Por eso también hay otra frase que no es tan linda, pero que existe. Cuando nosotros decimos jugar a muerte, hay que jugar a muerte. No hay que jugar a muerte. Hay que dejar todo, sí. Hay que transpirar la camiseta, pero no hay que jugar a muerte. Pero también es una frase que está incorporada precisamente por esa pasión que tenemos y que es en algunos momentos hasta indominable. Y que en algunos momentos también nos complica la existencia de un juego y de un deporte tan hermoso y maravilloso como es el fútbol. Pero bueno, esperemos que esta frase tal vez no se aplique más, no porque alguien la imponga que así sea, sino porque el lenguaje que comencemos a utilizar se traduzca una relación cada vez madura con esa pasión futbolera y que incluya que la victoria y la derrota como parte necesaria de la vida, no como algo traumatizante o como algo que realmente frustrante. No es una expresión de deseo. La otra es que surja nuevo lenguaje que transmita más valores positivos para el fútbol, como por ejemplo han surgido en esta última etapa, en nuestra última época, sobre todo con lo que ha significado todo el proceso de selecciones del maestro Tavares, quien sin duda se ha encargado, y no de casualidad, sino que se ha encargado porque lo ha buscado, y lo ha transmitido y ha encontrado su eco en todos, en jugadores, en la gente, también en nosotros, de marcar determinadas expresiones que vayan también marcando un camino hacia donde vamos. La famosa frase esa, el camino a la recompensa. Creo que más que una frase es todo un concepto. Y bueno, algunas conclusiones que he escrito, para ir terminando la charla, porque reitero, si hay muchas más palabras, pero ante tantos historiadores y poetas y escritores y periodistas quedé lejos atrás en frases, por favor. Pero hablando de esto último, de tratar precisamente de transformar también algunas frases que se han incorporado al lenguaje, no tanto de lo positivo, sino que son frases que por ahí aparecen como negativas. Creo que para que nuevas y positivas palabras y expresiones surjan desde el fútbol, primero tenemos que ser mejores nosotros mismos. Todos los que tenemos alguna responsabilidad en el fútbol uruguayo, en nuestra práctica y en nuestra prédica cotidiana. Cultivar y defender nuestra identidad sin perder por ello la capacidad de construir con inteligencia y estrategia. Asumir que los de afuera son de palo siempre que nos quieran presionar o afectar nuestra dignidad, pero que debemos ser inteligentes como para aprender todo lo bueno que otros países nos puedan enseñar. Que si un día le pegamos con la de palo, entonces tendremos que practicar mucho, con humildad y constancia, para aprender a pegarle bien con ambas piernas. Que siempre es fundamental meter y hacer culto a nuestra garra charrúa, pero para lograr cosas importantes es imprescindible también ser organizados y profesionales. Que si bien no es bueno errar goles, no hay que sentir fatalidad ni fracaso, sino salir a buscar la siguiente oportunidad, porque el fútbol, como la vida, siempre da revanchas. Si construimos esa obra, nuestros hijos podrán hacer muchos más goles de media cancha que nosotros, y nuestros nietos hablarán mejorando su lenguaje, que como toda la identidad se protege y se reivindica con orgullo mientras avanza.
Esto como conclusión, pero no me quiero olvidar también de un aspecto que para mí es fundamental. Hemos hablado del lenguaje que se genera desde el fútbol, del lenguaje que se genera desde dentro de la cancha, o desde la hinchada, o desde la gente, o de los propios periodistas. Pero el fútbol ha generado también un lenguaje que es muy rico, y que es el lenguaje de los escritores. Hoy por hoy, tal vez el Uruguay, como decía, no tenga tantos libros de escritores o literatos sobre lo que es el fútbol. Pero sí, han habido obras muy importantes, sobre todo uruguayas, que han dejado frases hermosas. Había alguien que decía que el fútbol es lo más importante de entre las cosas menos importantes. También había un escritor extranjero, que no recuerdo el nombre, que decía que Dios hizo la pelota redonda, perdón, hizo la tierra redonda porque la pelota con la que se juega el fútbol es redonda. Eso es el fútbol, eso es lo que genera el fútbol, y lo que ha generado a través de la historia, lo que sigue generando hoy, y lo que no tengan dudas que generará hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, solamente queda agradecerles a ustedes la presencia aquí, espero que hayan disfrutado, agradecer a nuestros excelentes expositores que nos han enriquecido, y agradecer también al fútbol. Yo creo que el fútbol origina muchas alegrías y también tristezas, pero es vida pura, ¿no? También agradecer a nuestro querido amigo Antonio Romano por habernos cedido tan gentilmente esta noble casa para poder hoy hacer una sesión con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias.